Lo que buscamos es que usted esté realmente bien informado, con información confiable, oportuna, veraz, equilibrada. Eso es justamente lo que se merece. Y bueno, estamos hablando del ojo seco, las implicaciones que puede tener, qué es el ojo seco, ya vimos cuáles son los síntomas, cuáles son los datos de alarma. Espero que de verdad hayan puesto mucha atención, porque si han llegado a experimentar alguno de estos síntomas, hay que acudir con el oftalmólogo. Y hablando de eso, bueno, pues hoy tenemos a una super experta y doctora Ana Isabel. ¿Qué le parece si nos comparte sus redes sociales y el teléfono de contacto donde podrían los pacientes, bueno, pues agendar alguna cita en caso de necesidad? Claro que sí, muchas gracias. El Facebook es Ana Isabel Ortiz González, ahí me pueden encontrar, y el teléfono del consultorio es 5678-0012. A ver otra vez, por si a alguien se le olvidó o alguien no logró anotarlo. ¿El teléfono cuál es? 5678-0012. Bueno, pues ya lo escucharon, amigas, amigos, y también les recuerdo que si ustedes tienen algún comentario, alguna sugerencia sobre algún tema que quieran abordar, que quieran que tratemos aquí, incluyendo por parte de un experto en oftalmología, pues por favor acudan a mis redes sociales, Juan Carlos Arana, reumatólogo en Facebook, o bien doctor Joanes Carolus en Twitter. Y bueno, pues, ¿qué les parece si continuamos hablando de este interesantísimo tema que, bueno, además puede llegar a tener una trascendencia, pues ahora sí que de gran impacto, especialmente aquellos que no se atienden y que pueden tener la complicación de infectarse o sobreinfectarse, y bueno, pues inclusive llegar a perder la vista, porque cuando la córnea se afecta pues hay que tomárselo muy en serio. Yo recuerdo incluso cuando pude rotar ahí en el APEC o APEC, bueno, al final, la Asociación para Evitar la Ceguera, vaya. Recuerdo muy bien que sí vi casos bastante aparatosos, y no nada más ahí, también cuando estuve haciendo mi residencia, pues sí vi sobre todo los posherpéticos, cómo incluso pues la córnea se opaca y pues los pacientes prácticamente quedan ciegos, si no es que ciegos. Entonces eso es algo que justamente es importante que evitemos. Y aquí me gustaría que pues la doctora Anaís nos hablara un poco más de cuál es la trascendencia del tratamiento adecuado, y sobre todo pues hablar de lo que es inocuo, de lo que cualquier paciente puede usar, que son las lágrimas artificiales. Digo, no sigue muy a profundidad, pero la trascendencia que tienen y la importancia de no ir a la farmacia y pedir cualquier gota para los ojos porque me duele, porque lo tengo rojo, porque pues a veces de muy buena fe y de muy buena gana, incluso el de la farmacia nos recomienda cosas que ni al caso. Y yo recuerdo, no sé si estabas tú ahí en esa ocasión, que llegó precisamente un paciente con artritis reumatoide, varón, él, que tenía ahí un problema en el ojo. Él, bueno, fue otra situación. Él tenía síndrome de Sjögren secundario, pero además había hecho, me parece ser que alguna uveitis o algún problema inflamatorio del ojo, que no es el tema de hoy, pero el punto es que, ¿por qué no? Se estuvo poniendo sus gotas de glucocorticoide con dexametasona, y llegó con el ojo como piedra por un glaucoma, que puede ser una complicación del uso de estos medicamentos cuando se hace de forma pues desobligada, desordenada y pues no sin la vigilancia. Entonces es muy importante que consideren esto y que por lo mismo vayan a valoración con pues el experto de los ojos, ¿no? Al final es quien va a podernos decir o adecuar de acuerdo a justamente las necesidades que tiene nuestro ojo. Entonces, por favor. Mira, para dar un buen manejo, un buen tratamiento, es importante entender cuál es la causa del ojo seco. Entonces, sí es importante explicar que la película lagrimal tiene 3 capas, ¿no? Una capa externa o la capa más superficial, que es la lipídica. Es esta grasita de colesterol, ácidos grasos, que protege a la segunda capa, que es la acuosa, ¿no? Entonces, esta grasita previene que se evapore la capa acuosa. ¿Y de dónde viene esta grasita? Nosotros en el borde del párpado tenemos glándulas. Estas glándulas secretan esta grasita y la protege. Entonces, desde los párpados es importante
valorar. Si tú, por ejemplo, en tus párpados tienes caspita, o en las personas de mayor edad que ya no cierran adecuadamente sus párpados por toda la laxitud, ¿no?, de la edad, o bien en niños, por ejemplo, con problemas dermatológicos como la seborrea. Entonces todo este proceso que impide una secreción adecuada o una película lipídica adecuada va a generar ojo seco. La segunda capa es la acuosa, y aquí es donde se secreta por las glándulas lagrimales, y es la que va a nutrir a la córnea y dentro del ojo, porque la córnea es un órgano avascular. Entonces, o sea, ¿qué es eso de avascular? Sin vasos sanguíneos. Sí, entonces, porque si no, no sería transparente. ¿De dónde obtiene, exacto, de dónde obtiene los nutrientes? Gran parte es de esta, Qué interesante, de esta de capa. la lágrima. Había olvidado ese dato, muy interesante. Exacto. De ahí la trascendencia de, pues por lo mismo, precisamente cuidar la córnea. Si el ojo está seco, obviamente no se va a nutrir bien la córnea, y eso va a favorecer pues las consecuencias de una córnea seca, y además desnutrida, pues obviamente pues más infecciones. Patógenos, exacto. De acuerdo. Y la tercera capa es la que va adherida al epitelio corneal, ¿no? Es una capa de moco. Ajá. Así como el longe. Exactamente, exactamente. Entonces aquí se secreta por células especializadas que se llaman caliciformes, que tienen una forma de cáliz, de copa, ¿no? Por eso se le dio ese nombre. Y bueno, estas tres capas, las tres son importantísimas para la estabilidad de la película lagrimal. Es como tú tienes una alberca o un vaso de agua, le pones un poquito de aceitito y ves cómo se adhiere, ¿no?, este aceite, y cómo está sobre tu... Como sobre nada, exactamente. Encima del agua, sí. Exacto, eso es una película lagrimal. Claro. Toda alteración a cualquiera de estas tres capas la va a alterar, ya sea o que esté muy grasosa, o que tenga deficiencia de la capa acuosa, o bien que el moco se haya perdido. Ok, ¿y qué es lo más frecuente que llega a afectarse? O sea, sobre todo los pacientes que tienen enfermedades reumáticas y que producen, pues eso, la conjuntivitis seca o zika. ¿Cuál es la capa que más afecta? Son las tres. Las tres, okay. Las tres, todo se afecta. Sí, todo se afecta. ¿Y esto se debe también a una inflamación o una epitelitis autoinmune como el síndrome de Sjögren, o no necesariamente? Exactamente, sí, el síndrome de Sjögren, bueno, aquí tenemos también dos causas, ¿no?, de alteración de la función. Una es que haya falta de secreción, okay. Ajá, y la otra es que se evapore. Entonces, en Sjögren, por ejemplo, hay una falta de secreción porque también se ve afectada la glándula lagrimal. Entonces no se produce la cantidad adecuada de la capa acuosa, de lágrima. Claro. O sea, al final es más que nada un defecto en la producción. Exacto. Que también podría llegarse a afectar, y aquí sí vale la pena hacer un paréntesis. El ojo seco, de hecho, sí tiene un diagnóstico diferencial muy amplio. Obviamente, digo, lo más frecuente, o lo que esperaríamos nosotros encontrar, especialmente en nuestros pacientes reumáticos, digo, hablo yo como reumatólogo, es la presencia de un síndrome de Sjögren o alguna otra situación que produce inflamación y afectación de la secreción normal o producción normal de las películas lagrimales. Sin embargo, también hay que considerar otras situaciones. Por ejemplo, en la fibromialgia, y me gustaría hacer ese paréntesis, hay una alteración del funcionamiento de los nervios más finos, que finalmente también van a disminuir la producción de lágrima. Por eso muchos pacientes con fibromialgia pueden tener ojo seco, al igual que boca seca y nariz seca. O sea, hay problemas de disautonomía, o sea, del funcionamiento de los nervios que regulan pues la secreción de las glándulas, ¿no? Y en este caso pues también puede ser el de los ojos. De hecho, hay un estudio muy interesante en donde observaron las córneas y sí. Los nervios de la córnea en pacientes con fibromialgia.
y se observó que sí hay una alteración en el tamaño. Sí, así es, que son mucho más finos, ¿no? Más delicados que el grosor normal de los nervios que se esperaría encontrar. Exactamente, es un estudio muy interesante que habla que justamente la fibromialgia es una verdadera neuropatía de fibra pequeña. Por otro lado, también no hay que descuidar o hacer a un lado algunas otras comorbilidades o enfermedades que pueden asociarse a problemas del funcionamiento adecuado de las glándulas o de la producción, como puede ser la diabetes mellitus, como puede ser el VIH, que pues, también puede incluso afectar las glándulas y producir igual una epitelitis o bien afectar el ojo de diversas maneras, como puede ser también la sarcoidosis, que es muy poco frecuente, pero igual llega a producir una infiltración del tejido lagrimal y afectar la producción, o digo, son ya menos frecuentes, o simplemente el uso de ciertos fármacos, especialmente los que se utilizan para la depresión, que es algo muy común, los antidepresivos, especialmente los antidepresivos tricíclicos. Uno de sus efectos adversos es justamente, ¿no?, el ojo seco. Y aquí también yo creo que sería interesante, ¿estos pacientes tienen también riesgo de desarrollar complicaciones o no es tan grave su ojo seco? Sobre todo los que se ven a efectos adversos de fármacos. No es tan grave, también es por falta de secreción, no es evaporativo. Ahí también está anticonceptivos. Eso no me lo sabía. Sí, es una lista. O sea, que se aprenden cosas nuevas. Interesante. No, y esos, bueno, se usan muchísimo. Se usan muchísimo, exactamente. ¿Y los anticonceptivos de qué manera? ¿Se sabe qué es lo que lleva a que produzcan este problema? Es una igual falta de secreción, o sea, no hay una secreción adecuada, no tanto que se evapore, sino la falta de secreción. Pero ¿por qué se debe eso? ¿Al efecto del estrógeno? Así como los receptores y esto, no sabría decir. No se conoce. No se conoce. Pero, por ejemplo, las mujeres posmenopáusicas, por la disminución de todas estas hormonas, también tienen ojo seco, ¿no? No hay como un receptor hormonal o que te diga, bajo el estrógeno, entonces también hay ojo seco, no hay. No, bueno, esto sí que es muy interesante y perdón que te interrumpa, pero pues desafortunadamente el tiempo se va de volada y necesitamos irnos de nuevo a un corte. Pero por favor sigan con nosotros porque este programa apenas empieza a ponerse interesante.